Que ya estamos grabando. ¿Qué pasa, papito? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, listo para un episodio más. Un episodio más. La semana pasada no tuvimos episodio, muchachos, porque perdimos ahí los archivos con una micro SD, pero ya aprendimos, ya nos preparamos más y esta semana venimos con todo. Y el tema que quería tocar el día de hoy, que le comentaba a Ulises hace rato, era cosas de nuestra infancia. En general, hablar de cuando éramos niños, a mí me parece bien importante, pues, la manera en la que crecimos y lo cual nos convirtió en las personas que somos en la actualidad. Sí, totalmente. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas de tu infancia? ¿Fue una buena infancia? ¿Cómo te gustaría empezar? Fíjate que yo de niño le pido una disculpa a mis papás. Siempre les decía como que, ¿cómo es posible que yo no tenga nada y todas estas personas así? Ya sabes, ¿no? Cosas de niños malcriados. Sí, pues más que nada creo que no, pues no tenemos como que una idea de lo difícil que es la vida. Ahorita yo creo que empatizo muchísimo con mis papás, a pesar de que creo que mis papás a mi edad ya tenían 3, 4 hijos, entonces digo, pobrecitos, ¿no? No es como que existe un manual para ser papá, pero sí tendemos a ser niños, pues un poquito inconscientes, pero al final de cuentas niños, ¿no? Digo, como tú, como yo, fuimos los menores, ¿no? Entonces éramos como los consentidos, entre comillas, en el sentido de que nos daban la atención o todo eso y queríamos a lo mejor más y más y... Sí, no, nos crearon bajo otras circunstancias, a diferencia de nuestros Nuestros hermanos, hermanos. totalmente, sí. Y bueno, ahí tienes unas preguntitas preparadas para darle estructura a la plática, porque ya nos hemos dado cuenta que a veces nos vamos por el arbusto. Por donde sea. Por el arbusto y no queremos perder el tema. Vamos a empezar con algo que a todos los niños les gusta y nos divertíamos con ellos, que son los juguetes. Los juguetes. O sea, porque antes no habían cosas electrónicas. Había, pero no estaban a nuestro alcance, ¿no? Ahorita todos los niños con la tablet o con el celular que se lo roban los papás, pero antes nos tocaba jugar un poquito más con nuestra imaginación. A mí, yo viví creciendo con Legos. Legos. Legos, o sea, ese fue mi... Legos y carritos Hot Wheels. Ok, ¿tú te acuerdas de tu primer Lego? Sí, totalmente me acuerdo, pero cuando me compraron mi primer Lego, recuerdo que no había piezas tan pequeñas. Okay. Eran figuras grandes con los bloques más grandecitos. No eran megablocks, eran los Legos, pero no existían de que un cubito de uno y cosas así todavía. Eran cubos de 4x2, 6x2, o sea... Ok, eran más bloques. Y era un pato, me acuerdo que era un pato. Tu primer Lego fue un pato. Y lo armé con mi hermana, sí, o sea, mi hermana es mayor que yo y me acuerdo que lo estamos armando juntos ahí en la casa. Fíjate que yo, en cuanto a Legos, yo no tuve Legos hasta ya mucho más grande, ya no era tan niño, pero a mí sí me tocó, no sé si es porque soy un poquito más viejo que tú, pero me tocó Mega Bloks, que eran la copia barata de Legos. Pero me gustaba un chingo, güey, porque ya ves que los Legos en la caja viene la cosa que vas a armar y viene un manual. Sí. Pero en los Mega Bloks, o por lo menos los que a mí me tocó que me regalaran cuando tenía como 6 años, era una caja con un chingo de bloques y no había como algo que tenías que hacer con ellos, sino tú te inventabas. Y yo me acuerdo que sí jugaba un chorro con esos. Pero eso ya, digo, fue ya como a los 6, 7 años, no tan chiquito. Yo era un niño, pues no éramos tan pobres, pero somos 5 hermanos, ¿no? Y sí, hay que dividir todos los ingresos entre 5. Sí, güey, tengo una historia bien interesante. Yo me acuerdo cuando, no sé si te tocó a ti que cuando iba a ser Navidad o temporadas así como en diciembre, a las casas repartían una bolsa, un periódico que se llamaba La Bolsa Azul, sí, que era sí. de descuentos de las tiendas de Estados Unidos, ¿no? Nosotros vivimos en frontera y aquí con San Diego y nos llegaba La Bolsa Azul y venían los descuentos de Toys R Us y de todos estos, ¿no? Entonces, y no es una historia triste, suena medio triste, pero no es una historia triste. Yo me divertí un chingo, yo era un niño con mucha imaginación. Y me acuerdo que llegaban esas madres y me emocionó un chingo, güey, porque veía los juguetes y hasta la fecha, güey, me emociona ver qué es lo que me quiero comprar más que comprarme las cosas en sí. Y me acuerdo que yo recortaba los juguetes, o sea, las fotografías de los juguetes y jugaba con los recortes. Eventualmente sí me llegaron, digo, suena medio triste, pero no, nunca lo vi como algo triste, güey. Pero me acuerdo que yo recortaba, me gustan mucho los animales y había como juguetitos de animales y la chingada. Y yo recortaba esas madres y jugaba. Yo me entretenía un chingo con los recortes, güey. Y a veces, no sé, güey, el león se comía a la gacela y rompía el papel, güey, así. Esos son de mis primeros recuerdos de mis primeros... Pues no eran juguetes, güey, eran recortes de juguetes. Sí, tu imaginación haciendo magia, ¿no? Pero estaba muy chingón, güey, estaba muy chingón. Ya eventualmente, pues a mis papás les fue mejor y te digo, me regalaron Mega Bloks y... ¿Te acuerdas que tenías tú unos Legos
Bueno, no eran Legos, pero eran como piezas metálicas que se unían y hacías figuras también. Ah, ok, sí, Los sí, imanes sí. que eran Sí, como en sí, sí. hexágono y triángulos, Sí, todo. O sea, ese también, ese me lo regaló unos patrones de mi mamá. Eran balines ajá, tubitos con imán. con imanes. Ajá, cada tubito tenía de cada lado un imán y hacíamos estructuras Ajá, bien sí, 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 yo me acuerdo. chingonas, güey. Eran juguetes diferentes a los de la actualidad, ¿no? Como que, bueno, no sé, ya no sé cómo juegan los niños actualmente, pero estaba chingón como que, pues, usabas tu imaginación y Para te hacerlo. hacía... No, sí, yo me acuerdo mucho de eso en tu casa cuando fui a tu casa es la primera vez que yo miré, no era un juguete, pero era la primera vez que venía un artículo que me sorprendió, que son estas bolitas de física, que son 5 y Ok. avientas una y se mueve una, avientas dos, se mueven dos, ya, avientas ya. tres, se mueven tres. Sí, güey. Yo me acuerdo, es la primera vez que lo miré fue en tu casa y yo, wow, ¿qué Sí, es como que esto? con inercia, ¿no? Le aventabas una y no se movían las de medio y se movía No me lleva la del última, otro sí, lado. o sea, como la fuerza de la física y no, Sí, y no güey, sé es que qué. mis papás, pues yo fui el último de, como mencionas, el último de 4 hermanas y mis papás como que mis juguetes o la manera en la que me entretenían era más como educativa. Y estuvo bien, o sea, aprendieron de que mis hermanas salieron súper mal. Ah, ¿no es cierto? Nah, Sí, no es no, tu cierto. hermana en Alemania haciendo un trabajo de investigación y tú diciendo súper mal. Es broma, es broma. Pero sí, mis papás, no sé, mi papá, por ejemplo, me daba sus revistas mi papá es médico, ¿no? Para las personas que no saben. Y me da las revistas que le llegaban de los laboratorios, donde venían artículos médicos. Y me decía, mira, ¿para qué leas? Y yo, Quiero 3 aspirinas. no, pues venían como artículos científicos y la chingada. Pero, ¿qué otro juguete Pero marcó yo tu- creo que eso, perdón, yo creo que eso de que los papás te dieran revistas informativas era de esa época porque yo me acuerdo que mi papá me pasaba todas las de National Geographic. Ah, ok, ok. Entonces yo me ponía a leer geografía, ¿En serio? animales y todo eso con las revistas. O están en el baño, literal. Y me acuerdo también las de Men's Health. Ok. Era súper popular en ese entonces las revistas de Men's No, y Health aparte y tu papá Women's es fit, Health. ¿no? Ajá, son Ah, fit, sí, 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 sí. Entonces yo me acuerdo que les miraba y decía, órale. No entendía nada, la verdad. Sí, Pero o sea, era normal que en el baño hubiera revistas y periódico. Sí, totalmente. Que ya no existe eso en los baños actualmente. No, güey. Yo cuando dejé redes sociales por un tiempo, me acuerdo que y dejaba el teléfono para usarlo lo menos posible. Entrar al baño y yo. ¿Y ¿Qué ahora hago? qué hago? No puedo hacer del baño a gusto. Ajá, ahorita la costumbre. Y nada, güey, de que agarré el desodorante y. Ah, mira, tiene. Eso también yo hacía de niño. O sea, leía las etiquetas de todas las cosas que estaban ahí. O sea, Sí, como que hace falta en esos momentos de aburrimiento pues para echar a andar el cerebro, yo creo. Y qué afortunados nosotros que de niños no crecimos con la tecnología como los niños actuales. bueno, ¿Afortunados o desafortunados? No sabemos. yo a los 5 años me compraron el Play 2. Ok, ¿esa fue tu primera consola? Esa fue mi primera. Mía sí, pero en mi casa ya existía el PlayStation 1 por mi hermano, Ok. que es mayor. Pero mía fue el PlayStation 2. Que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué consolas fueron las que te hicieron crecer como en tu infancia, no? La tuya fue el PlayStation 2. La mía fue el PlayStation 2. ¿Con o qué sea, juego? ¿Cuál fue tu primer juego? de Déjame lo PlayStation? busco el nombre. ¿Cómo se llama este? Mm, Se llama. A ver. Tigre Tai, algo así de PlayStation 2 o algo. No me acuerdo cómo se llama. Se llama Tai de Tasmanian Tiger, güey. Ok, ahí vamos a poner una imagen. La neta nunca lo jugué, no lo ubico. ¿De qué trata? Es de literal un tigre de Tasmania Ok. que va recolectando boomerangs conforme vas pasando el juego. Ajá. Y de ese tipo como... Era como un RPG de ese entonces. Ok, ¿pero era en 2D o ya era en 3D? No, en 3D. Ah, ok, no, estás muy cabrón. Y nadabas, o sea, estaba suave, nunca lo pasé. Sí, como Tenía que ni 5 siquiera años. sabías cuál era el objetivo, No, nomás le picabas. nomás jugaba ¿verdad? y donde... O sea, tenía 5 años. Sí, Me sí, trababa en un lugar y volví a reiniciar el juego y volví a empezar. O sea, me divertía, la verdad. Fíjate que ahorita que comentas eso, yo me acuerdo, yo también, incluso creo que todavía vivíamos en Sonora, yo de haber tenido 3 años, güey. No, menos de 3 años, yo cumplí 3 años aquí en Tijuana. Esto es la portada tú para que la veas. Ok, nunca lo jugué, pero se ve interesante. Sí, era un muy buen juego, la verdad. Sí, O sea, sí. No, digo que, no es cierto, ya tenía 3 años. Me acuerdo que en la casa de mis papás había una computadora, porque ya es que antes, pues, una computadora por casa o una televisión por casa. Ah, pues en la casa de mis papás tenían una computadora donde mis hermanas hacían sus tareas Ajá. y demás. Y en esa computadora, no sé cómo, tenía el juego de Doom. Ok, El sí, Doom, sí, sí. el de toda la vida. El de toda la güey, vida, que es el claro. monito. Una pistola va Sí, sí, caminando sí. y así. Y yo me acuerdo que jugaba Doom y también había otro juego que se llamaba Earthworm Jim, que era de un gusano
que haz de cuenta que era como que un extraterrestre súper fuerte, güey, con un cuerpo cibernético y la cabeza del gusano. Pero de alguna manera, el malo de la historia te quitaba el traje y solamente eres un gusano, güey. Estaba bien chido, güey. Nunca lo pasé. Estaba muy bueno, para mi niño de 4. Los juegos antes eran difíciles de pasar, ¿eh? Bueno, ahorita también hay juegos difíciles, ¿no? Pero son diferentes. Lo complicado de antes era que no tenías una guía. Ahorita te trabas en un juego y puedes buscar en YouTube el sí, totalmente. Entonces yo creo que el hecho de que antes no tuvieras ni perra idea de qué es lo que tenías que hacer es lo que lo hacías difícil. Pero estaba bien chido ese jueguito, güey. Después de ahí la consola, pues que nos marcó, yo creo que a ti y a mí la infancia fue el Xbox. ¿Te acuerdas? Bueno, es que yo siempre he sido un niño de tecnología. O sea, yo sí fui... Niño rata. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Nintendo 64. Sí, pero, por ejemplo... Ya habíamos hablado de un episodio de todo eso, Sí, ya tenemos el episodio, si quieren... Yo me acuerdo a los 6 años que mi papá armó nuestra primera computadora. Él armó. O sea, tenía un amigo que era técnico en computadoras y me acuerdo haber ido al Fry's, al otro lado, con ellos. Cuando existía el Fry's, ¿ya no existía el Fry's? Sí existe, pero está bien lejos. ¿En San Diego ya no? No, está más lejos, está como una hora de cruzando, como 40, 50 minutos. No, el que está ahí en San Diego lo cerraron después de pandemia, sí. Porque yo quise ir hace relativamente poco y ya estaba cerrado. Chécalo, vas a decir cerrado permanentemente. Sí, no existe. Sí, no, ya no existe. Best Buy se lo comió. Pero volviendo al tema, yo creo que a lo que me refería con que marcó nuestra infancia el Xbox es que gracias al Xbox creo que se consolidó nuestra infancia. Nuestra amistad. Sí. Nuestra amistad fue cultivada gracias a Xbox y específicamente el juego de Halo. ¿Te acuerdas? Halo, Call of Duty World at War, yo me acuerdo muchísimo. El World at War. Pero Halo fue lo primero. Sí, yo creo que Halo fue donde nos engranamos muchísimo más. Pero eso ya fue cuando no teníamos... Ya no está el Fry's, güey. Qué gran sorpresa, ¿no? Qué mala sorpresa, güey. Ya es de comida, güey. Pues sí, estaba como a 1 hora cruzando. O sea, estaba un poquito lejitos hacia el este. Uy, por el 8. Perdón que me regrese. Es que yo me quedé buscando un lugar, pero la computadora que armamos... ¿Tú la conociste? ¿Te acuerdas que yo tenía un CPU con unas líneas azules como con gel? Sí. Que hacía que la prendías y hacía... Ajá. Esa era mi computadora. Y tu papá fue el que la armó. Ajá. Ok. Qué curioso. Es que tu papá es más... Digo, ya después fuimos agregándoles que RAM, que esto, pero esa fue la primera computadora que tuvimos. Oye, también no podemos olvidarnos, güey, hablando de juguetes, de los balones, güey. Tú eras súper no, yo crecí chustalero. jugando con el fútbol, la verdad, también. Sí. De hecho, yo... Era tibia y fútbol en mi vida, en toda la primaria. Sí, de hecho, a mí nunca me gustó el fútbol, ni los balones, ni los deportes de equipo. Pero cuando te conocí, tú eras el niño enfadoso ese que llegaba a la casa y de que... Jugamos unas retas. ¡Ay, no! A mí no me gustaba porque yo era malo, güey. Pero tú eras muy bueno. Cabe destacar que siempre fuiste gordito. Siempre fuiste un niño gordito, pero eras un niño gordito muy ágil, güey. Y pisabas bien el balón, güey. ¿Jugabas de portero? Sí, de portero, sí. ¿Cómo estuvo ese pedo? O sea, cuéntame un poquito más de... ¿Cómo fue de portero? No, pues, de tu vida y el fútbol, o sea... Yo empecé a jugar fútbol en la primaria en el Colbe. Ok. Y... De la nada. Pero Alonso, mi primo, siempre me ponía de portero. No por gordito, porque siempre íbamos a su casa y tú ponte y luego él se ponía así, pero me gustaba más parar porque él se enojaba cuando le paraba yo tiros, güey. Entonces te gustaba molestarlo. O sea, era como el pique de... A huevo, sí, tenías que ganar. Le gané, ajá. Sí. Pero pues me sacaba 4 años, era difícil ganarle, ¿no? O sea, claro. Por la fuerza, por todo, o sea, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que en los veranos él me entrenaba. Okay. O sea, nos íbamos a una cancha, un parque y me entrenaba como portero. Dale, y casi, lo otro y así. O sea, era un entrenamiento exigente. O sea, no creas que era un entrenamiento... No me voy a tirar, de que ejercicios de portero y todo. Ok. Entonces yo me meto en el Colbe, me empiezo de portero... Con el profe Víctor, me acuerdo. Sí,
El profe Víctor era el entrenador del Colbe. Sí, uno gordito como ronca. No. Ese era el profe Max, creo. Ah, el profe Max. Sí, ese era también Max. me dio clases a mí, pero en la seco. En la 16. Sí. No, el profe Víctor era el profesor, Pero era un profe entrenador. Max también dio en el Colbe, ¿no? Sí, pero no nos daba a nosotros. Ok, El profe perdón. Víctor era el profe Víctor. Y era fregón el profe Víctor. Sí, era un señor chaparrito, viejito, pelón con bigotito, ya sabrás, y su silbato acá. Sí, era cabrón. Y no andaba en pants, así de que Nike, tenis blancos, acá de que era un gran entrenador. Ok. Ahí recuerdo haber iniciado y ya nunca más participé en un equipo como de la primaria hasta la secundaria, yo creo que nos metimos equipos en el seminario y cosas así de que... Ok. Ahí con los de la colonia, que éramos como 20, nos fuimos a meter un equipo. Yo los abandoné ahí, la verdad que el chútale nunca fue lo mío. No, ajá, pero... No, aparte que tú no podías porque no te llevábamos porque tú estudiabas en la tarde. Pues O sea, los juegos eran martes y jueves a las 7 de la noche. No, yo Tú estabas en salía la... hasta las 8. Sí, Entonces, por eso no era como que, dile al Pichu que venga y que no... Aunque sé que nos acompaña al partido, porque la verdad, iban muchos nomás a agarrar cura y a tirar, o sea, la fiesta, ¿no? El desmadre. Pero así, o sea... Y luego en la prepa con la Lázaro estuve jugando... En el fútbol rápido y luego estuve en handball, también de portero. O sea, los balones son lo tuyo, Los balones eran lo mío. Sí, porque aparte del fútbol, ¿cuál es otro deporte que jugaste de niño? Pues no, realmente fue el fútbol, ¿no? Fue el fútbol, sí, fue fútbol, fue... Pero ya me hartó. Ya no es lo tuyo. No. Pero sí, si te invitan a una retita y... No, güey. No jalarías. No. Yo digo que podrías sacar unos buenos recuerdos, güey. No, ya no iría, la verdad. Tengo camaradas que a la fecha, y son más grandes que yo, que todavía se avientan sus cascaritas. Sí, pero yo no me interesa. O sea, ese tema realmente para ir a perder 1 hora o 2 horas, no. Ya no es lo tuyo. No. Excelente. Prefiero irme a tomar un café 1 o 2 horas o... Es más, prefiero jugar pádel. Ok. Me divierte más actualmente ya jugar pádel. Al final de cuentas, pelotas. Sí. ¿Qué otra preguntita tienes por allí, mi estimadísimo? ¿Cuáles eran tus dulces y comidas favoritas de niño? Vamos a poner niño de 1 a 10 años para no... Sí, para no extendernos tanto, sí. Y responde tú primero porque no tengo respuesta en este momento. No, pues el caviar a mí me encanta. Sí, el claro. Caviar, la langosta, estilo Puerto Nuevo. Sí, a mí siempre me gustó el esturión. Ir al César y pedir unos caracoles, unos escargots. ¿Qué te gustaba? Mira, es que yo tengo muchas historias con mi primo Alonso. Yo me acuerdo de una imagen de que una vez él llegó a mi casa con 50 pesos o algo así, o nos dieron 50 pesos, que en aquel entonces era un lano, o sea, no saben la idea de que los 50 pesos era... No, era mucho dinero. Compramos, me acuerdo, 2 Doritos de bolsa grande, cuando venían llenos. O sea, sí, cuando no era puro aire. Porque, no era puro aire. Y no me acuerdo cuántos pesos como 30 pesos de gusanos de gomita. Como con 10 pesos de chile y chamoy. Es que hasta la fecha 30 pesos es un chorro, güey. No, era una bolsa. Y lo pusimos chamoy y que no sé qué hay en la tiendita de donde vivía. Me acuerdo que nos comimos todo. O sea, luego a los 10 minutos estábamos brincando en las camas. Y en la noche yo estaba... mi estómago. No, yo lo recuerdo claramente me comí bien rico. Eras monchozón. Sí, hasta la fecha me encantan las papitas y todo eso. Yo recuerdo que me daban 10 pesos. Para gastar. Para gastar en el día. Ajá. Y me acuerdo que me alcanzaba para mi frutzi, mis papitas y 2 gomitas de gusanitos. Ok. ¿Tú eras de los niños que abría el frutzi o el pau de la parte de abajo? Nah, eso me molestaba muchísimo. Sí, pues no podía tomarlo bien, salía bien poquito. Sí, ¿Qué necesidad? Que me molestaba mucho los niños, güey. Fíjate que ahorita que mencionas, pues yo no fui muy dulcero. Te digo, nosotros éramos un poquito pobres y nunca me dieron para gastar a la escuela. Ya en la primaria no, ya en la secundaria tampoco, hasta la prepa. Pero yo, de hecho, me gustan mucho las picafresas. Porque eran las más baratas y hasta la fecha me gustan un chingo las picafresas. ¿Eras el niño que pedía un peso prestado en la primaria? No, me daba mucha vergüenza. Yo era súper introvertido, güey. Pero a partir de mi gusto por las picafresas, había un muchacho en la secundaria que se llama Saúl, que lo conocemos. Ajá. Que ahí nació nuestra amistad, güey. El Saúl y yo
Saúl era súper raro, o sea, sin afán de ofender, él era como el niño... Hasta la fecha eres raro, Saúl. Y eso que acabo de hablar contigo antier. Él era como niño raro del salón y yo sí era raro, pero como que la gente me seguía un poquito más, yo creo que porque era blanco y era diferente. ¿Y de ojos azul? Sí, pero yo no encajaba mucho con la raza, güey. Entonces yo en los recesos le huía a mis amiguitos y Saúl casualmente también le huía a la gente, o la gente le huía a Saúl, no sé, güey. Pero el punto aquí es que al Saúl me empezó a regalar picafresas, güey, de que él iba a comprar sus cosillas, no sé, un burrito y la chingada, y compraba 1 o 2 picafresas, güey. Y siempre me regalaba una, güey, y a partir de ahí Saúl y yo nos hicimos amigos. Entonces, sí, si un dulce marcó mi infancia, yo creo que fueron las picafresas, güey. Primero que nada me dio una buena amistad que es con Saúl, y a partir de Saúl conocí más personas que también a la fecha me caen muy bien. Y pues un dulce muy chido, güey, o sea... Sí tiene mucho azúcar, sí, no es tan saludable, pero es muy poquito, güey, te da la energía del día y aparte me dio un amigo, güey, las picafresas marcaron mi infancia, güey. ¿Cómo te conocí? Esa es una buena pregunta. Ah, ya me acordé cómo te conocí. Tú y John, ¿cómo nos conocimos? Yo me acuerdo que llegué a vivir a esa colonia, tú ya vivías en la colonia esta que... ¿De dónde somos? ¿Dónde somos? Bueno, donde nos encontramos más bien porque yo era de otra colonia y llegué ahí de... Y yo también era de otra colonia, pero esa colonia marcó mi infancia, güey. Entonces yo recuerdo que andaba en bicicleta, yo solito, por la colonia. Uh-huh. Y me encontré al Charlie. Ok, sí. Y el Charlie me dijo, te voy a presentar unos amigos, que no sé qué, el sábado que... Ajá. Recuerdo que ese fin de semana se quedó Alonso a dormir. Ajá. Y luego llegó el Charlie a las 8 de la mañana a mi casa. Pero tú ya conocías al Charlie. Sí, del Colbe. Ok, no sabía eso. Entonces ahí platicando me presentó al Jorge ese sábado. Y luego te fuimos a gritar a tu casa a las 9 de la mañana. Y tú jugabas Xbox toda la noche. Y estabas todo así de que... Sí. Y saliste y recuerdo que Alonso te dice... El blanquito, porque traías... el drogadicto, porque saliste todo así, con una camisa blanca, sí, toda bien jalada del cuello, sí. Y así como, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Que no sé qué, y te decían el drogadicto. No me acordaba, fíjate que no me acordaba de esa historia, pero sí es cierto, güey. Así te conocí. Y fuimos al parquecito que estaba ahí antes. En la esquina, güey, sí es cierto. Y ese güey era bien pesadillo, el Alonso. Sí, me acuerdo que me estaba tirando carrilla, pero agarramos muy buena cura, güey. Sí, y luego... ¿Qué hicimos ese día? Creo que estuvimos ahí platicando un rato y luego fuimos por las bicicletas y nos fuimos a andar en bicicleta. Como todos los días que hacían. Todos los perros días. Todos los días andamos en bicicleta, sí. Pues es que, también mi historia con todos los de la colonia fue muy similar, güey. Yo fui el primero en llegar a vivir allí, güey. Y yo andaba en bici. Tu mamá te presentó al Jorge, ¿no? No. Esa es otra historia. Ahorita la cuento si quieres. No, güey. Yo me acuerdo que pues yo ando en bici desde que me acuerdo, ¿no? Desde que aprendí a andar, desde los 5 o 6 años. Entonces me mudo a la colonia, no vivía nadie, pero me gustaba mucho porque mis papás me daban permiso de andar libremente, porque no había nadie, no había carros que me fueran a atropellar, y yo andaba en bicicleta, y andaba en putiza. Un día, como en las películas, güey, sale una señora y me empieza a seguir en el carro, güey. Tenía la mamá de Jorge. Ok, Lupita. Sí, güey. Tenía una Ford Explorer blanca. Y veo que me acuerdo de su camioneta, sí, me acuerdo. Y viene detrás de mí, güey, y yo cagadísimo, güey. En putiza en la bici. No, y ¿te acuerdas que había una mitad sin luz y otra mitad con luz? Sí, pero era de día. Era de día, ok. Y yo cagadísimo, güey, y en eso se me orilla, se me pone aquí al lado, y yo ya valí. Yo debe haber tenido como, ¿qué? ¿7, 6? No, como 9 años o 10 años, algo así. 10 años. 9 años. No, 10. No importa. 10 años. X. Sí. El punto es que se me empareja la doña y luego me dice, tengo un hijo. ¿Quieres conocerlo? Y yo, mi mamá ya me advirtió de esto. Y yo, ¿sí? Y dije, no, pues no hay pedo, mientras no me suba a su carro. Ajá, no pasa nada. Y ya, como que me dijo que la siguiera, se dio vuelta en U, y ahí voy para allá. Lo bueno que estaban bien cerquita de mi casa. Y ya la doña se parquea en su casa y sale el Jorge, güey. Mijo, para que juegues con este niño. Y dije, bueno, sí es de verdad. Y ya de ahí... Bien grandotote, te acuerdas bien alto el Jorge siempre. Estaba súper alto, sí. Y de ahí nos hicimos compas. Ese güey ya conocía al Charlie porque el Charlie vivía en la otra calle, en tu calle. En la esquina. En la esquina. Por acá, sí. Sí. Y estaba otro, el Jair. Gael. Algo así, sí.
Bueno, sí, pues fueron como semanas, güey. Se fue llenando la colonia y tú fuiste de los últimos que llegó conocí. en el grupito. Sí, y eres más chico que nosotros, ¿no? Porque Jorge es más grande que yo 1 año. Sí. El Charlie es de mi edad. No, bueno, el Charlie es de noviembre, creo, si no me equivoco. Y tú eres de enero. Y yo de enero, o sea, y tú sí eres... Yo soy de abril. Tú eres de abril, pero de 1 año antes. Sí. Y el Charlie... El Charlie es 96. Sí, pues es de mi mismo año. Pero nada más que de noviembre. Ajá, de sí, noviembre. pues era Jorge, yo, Charlie, y tú eras el más chico, y el Gael, no me acuerdo cómo se llama. Era el bien más chillón. chico, era el más chico. Era bien chillón, me caía mal. Ah, sí, Ay, era sí, el... ¿sabes? Hola, me caías mal. Pues era un niño enfadoso. Pues es que también era el más chico de su casa, ¿no? La neta no me acuerdo. ¿Te acuerdas del Edric? Del Edric, Del sí, Edric. le va muy bien. Edric, estamos Edric, orgullosos de estamos él. bien orgullosos de ti. Ingeniero aeroespacial y Allá trabajando en Texas y todo, ¿no? Sí. O sea, creo que si no me equivoco está trabajando para la NASA, Sí. pero no directo con la Sí, NASA una porque empresa privada. porque creo que como si eres mexicano no puedes trabajar en la NASA al menos que te Natural. te Tienes que tienes- naturalizar. ajá, algo así, Sí, pero- sí. Es una fregonería ese güey. o sea, Y él hacía una muy buena interpretación de de Chewbacca. Chewbacca. Y le decíamos al Chewbacca, ¿te acuerdas? Chewbacca, güey. Sí, ¿Te güey. acuerdas que estaba bien flaquito? Y después lo dejamos de ver 2 años y se puso bien mamey. Sí, me acuerdo. El Chewbacca Él era un creció. hombre enfocado. Era como autista, pero me caía muy bien, güey. Sí, güey. Estuvo interesante nuestra infancia. Fue una buena colonia, güey. Creo que nos tocó muy buena ubicación geográfica. Sí. Porque era una privada nueva. Era privada. Privada. No había como que... Nuestros papás no se preocupaban tanto por nosotros. O sea, sí No, nos dejaban estar andábamos hasta libre. la presa, en los cerros, en la bici y todo. ¿Te acuerdas cuando nos acompañaba el Alan a andar en bicicleta? Sí. Alan, mi cuñado, que me lleva 11 ¿Te años. acuerdas cuando conociste al Rodrigo? ¿Te Andando en acuerdas bicicleta. cuando conocí al Rodrigo? Y que le diste una bici sin frenos y frenaba con el culo. Sí. O metía la pata. O metía la pata, pero... Sí. Ey, saludos, Rodrigo, si nos estás viendo, ¿eh? Esa vez estuvo muy chido porque mi cuñado, Alan, para la gente que no conoce, es un vato pues 11 años más grande que nosotros. Entonces nosotros debemos tener 12 años y ese güey 22, 23 años. Ajá. Y se acoplaba muy bien con nosotros, como que él nos enseñaba cosas de lo que jugaba él en su infancia. Y tuvimos una infancia muy poco común para las personas de nuestra generación, porque creo que nuestra generación sí tuvo una infancia no tan libre como nosotros. Nosotros me acuerdo que nos aventábamos del cerro, güey, en tablas. En tabla, sí. Bajamos ¿te acuerdas que bajamos los cerros sin... O sea... Sí, nos valía madre, tuvimos muchísima libertad y creo que fue gracias a que nos mudamos a esta colonia que era nueva. Había un chorro de obra negra, Había mucho baldío, había mucho terreno cerro, sí. baldío. Llegamos a quemar árboles de Navidad. Hicimos muchas cosas ahí. Hicimos muchas cosas. Tuvimos una muy buena infancia. ¿Alguna otra preguntita que tengas por allí, mi estimadísimo? Es que está interesante esta parte donde estamos porque me acuerdo de Échale. de ¿Tienes muchas historias? cosas. Sí, no, me acuerdo. Jorge, espero que nos veas y lo vamos a clipear. Ujú. Me acuerdo que el Jorge le encantaba el reggaetón. ¿El reggaetón? ¿Te acuerdas? No, Sí, le encantaba el reggaetón. neta. Sí, No, yo me acuerdo. Mi mente lo bloqueó. Yo me acuerdo de un cumpleaños de él. Creo que él es anti-reggaetón, ¿eh? Actualmente es total. No, actualmente ya tiene una mente madura porque pues yo platico con él todavía. Ok. Donde ya le gusta todo tipo de canción y música, o sea, pero me acuerdo que a los 12 años anti-reggaetón, digo, súper reggaetonero, Ok. a los 13, güey, yo soy súper rockero. Güey, sí. El reggaetón sí. es de lo peor, me da asco. Pero es que antes el reggaetón era naco, o sea, porque ahorita el reggaetón todo el mundo escucha reggaetón. No, Pero no antes era el- naco. Sí. No, lo yo que tenía pasa- la percepción de que el reggaetón era naco. A mí me gustaba el reggaetón a escondidas, güey. Yo ponía... Era tu gusto culposo. Sí, yo ponía Wisin y Yandel bajito, güey. ¿Sabes de qué me acordé ahorita que dices la música? ¿Te acuerdas que una vez encontramos como un paquete así de discos en mi casa? Sí, me Y acuerdo. que estuvimos escuchando uno por uno y encontramos un disco que nos gustó un montón y ya nunca lo volvimos a encontrar. Sí, pero yo me acuerdo que tú escuchabas un chorro Cypress Hill. Cypress Hill, Era- sí, güey, bien sí. chicanote, me encantaba. De mi hermano, o sea, eso ¿Te acuerdas que en mi casa me robé un chorro de bocinas de todas partes? No me robé de tiendas. ¿no? Mi mamá tenía una bocina en su cuarto y luego había unas bocinas abajo. Y las conectaste todas. Encontré una manera de conectarlas todas y tronaba bien machín esa madre. Me Y gustaba. tenías una tele gigante de esas de cajota, como güey. 80 pulgadas, yo creo que eran Sí. pero de caja. Sí. De plasma, eran de plasma. No, esa era no de plasma, era de bulbos. ¿Era de bulbo? No, Sí. estaba gigante. Era gigante. una caja, era literalmente una caja, güey. Era como de- metro y medio era como- de profundidad y
de altas. Era como de mi tamaño, güey. un 2.30 de alto, yo creo. No, menos, como 1.30 de alto. No, a ver, yo me acuerdo que era de mi tamaño, güey. Yo en la secundaria medía 1.57. Y de largo era como 1 metro. Lo mismo casi era. Ajá, como es que casi, eran casi cuadradas, güey. estaban- Sí, parado a mí me llegaba la tele aquí. Es una güey. gente. Si han ido al Pampas o fueron al Pampas antes de este año, había una tele gigante así cuadrada. No me acuerdo yo de esa tele. En el Pampas así pegada ya a donde están los baños. El Pampas de... De la calle. Sí, de el que. las Sánchez. Ajá, el de las Sánchez. Más paso de los héroes. X, el que está Ajá. en el río. No el nuevo, el viejito, el que Ok, siempre ha de estado toda ahí. la vida. Si se acuerdan de esa pantalla, era la misma pantalla que él tenía en su casa. Sí, esa pantalla... Y era pobre. Cabe destacar que era pobre. Y para especificar esta historia, güey. Esa pantalla fue un pedote porque mi mamá trabajaba en Estados Unidos y sus patrones se iban a mudar de casa. Entonces le dijeron, lo que quieras, o sea, vamos a dejar un chingo de cosas, lo que quieras llevarte, te lo puedes llevar. Y mi mamá le dijo a mi papá luego lo dijo, la televisión, porque... Era una gran televisión. Pero ya para ese entonces ya existían las de plasma, las pantallas planas, como le llaman actualmente. Pero pues esa era una tele vieja, pero para nosotros era una televisión son. Entonces mi papá, de una u otra manera, encontró quien le prestara un carro para ir por la tele. Fue un pedote subirla porque pesaba chingo, güey. Y para cruzar a México, güey, a Tijuana, nos pararon los de aduana. Obviamente. Y nos cobraron un lanón, güey. O sea, como si la tele fuera nueva. Ajá. Y nos cobraron un chorro. Y luego, para meter esa televisión a la casa, no entraba. O sea, no había manera de meterla. Entonces duró, creo que años, güey, en el patio. Literalmente duró como 2-3 años en el patio. O sea, resguardada. Hasta que rompieron. Hasta que remodelaron la casa, güey. Y la subieron por atrás, ¿verdad? Tumbaron la pared, güey. Y entre el Cruz, el albañil que la estaba haciendo, y otro cabrón, hicieron como una... ¡El Cruz! El Cruz fue un albañil que vivía en la casa. Yo me acordaba del Cruz. El Cruz era como machete, güey. Ajá, Tenía la sí, greña sí, larga, güey, y se hacía una cola y era como malvado, güey. A mí me da mucho miedo el Cruz. Y luego, güey, cuando estaba haciendo la estructura de la casa, güey, hacía como con plumón en las paredes, cuentas así bien X, güey, como 3x8 y sacaba como que los 3x8, 124, el vato así, ¿no? O sea, como que contaba con palitos, güey. Yo, este güey está haciendo la casa de mis papás, güey. Quedó bien. Que sigue estando ahí Sí parada, tuvieron que meterle manita después un arqui para que no se cayera, pero esa es la historia de la tele, güey. La tuvieron, o sea, fue un pedote y nos la regalaron. No la compramos. Cabe recalcar. Era un güey. telesón, ¿no? Me acuerdo que ahí nos juntábamos todos a jugar. Sí. ¿Te acuerdas cuando el cachú me cortó? Ah, el Cachú es una persona muy importante en esta plática también. Sí. Tenemos un camarada que se llama Cachú y también estuvo partícipe de todas De toda la infancia, sí. Pues, poquito después. Poquito después, pero Sí. también marcó, bueno, o sea, este grupo de amigos fueron como puntos en Puntos cierta... arquimedianos para nuestra vida. Son columna vertebral de toda nuestra infancia, la verdad, todas estas personas. Sí. Y sí, una vez yo jugaba contigo a hacerte una lanza en la cama, ¿te acuerdas? Sí. Pero en la cama, y te avisaba, lanza, y era como que o sea, te avientas conmigo y no pasaba nada. Sí. Entonces, a este sujeto llamado Sebastián Cachú, se le ocurrió la grandiosa idea de hacer esa misma lanza, pero a una puerta corrediza con cristales. Sí, haz de cuenta que yo en la casa de mis papás, mi cuarto estaba pegado con el cuarto de tele y lo único que dividía ese cuarto era una puerta corrediza que tenía ventanitas. Ajá. Como para no permitirme tener privacidad. Mis papás. Exacto. Entonces estábamos jugando este güey y yo y también estaba, ¿quién más? Había un Estaba montón de el gente. Capi, Estaba el Capi, estaba el Jorge. ¿El Lalo también? No me acuerdo, pero éramos como 5 o 6. Sí, entonces Teníamos como jugando chido 15 tú y yo, años, güey. 16 años ahí Sí, teníamos. teníamos como 15 años. Entonces, en una de esas, yo estaba hablando por teléfono con Elian, güey. En una de esas... Cabe destacar que el teléfono era de cable. No. Era celular. Ah, era celular. Era Ah, ok, pensé que era el de la casa. Creo con cacahuatito, güey. Pero yo estaba hablando por... No es cierto. No era cacahuatito, güey. Ya era teléfono con cámara, porque me acuerdo que le mandé Estabas foto. al lado de esa puerta. Estaba yo hablando... Ya habíamos Y terminado el había juego, una tío. rota. Había una ventana rota, güey. sí. Entonces yo estaba hablando por teléfono con mi hermana. Este güey y yo estamos agarrando cura. Y Cachú dijo, yo quiero jugar igual que ellos. No me quiero ver rezagado. Ajá. Y entonces el muy pendejo, con todo el respeto que se merece, me empuja. Y yo con Se el teléfono... te avienta. Me empuja, se me avienta no sé qué chingados. Y yo, pues, con tal de no caerme, meto la mano, quiebro, le pego a la ventana rota. Que estaba rota. Pero también la quiebro y... La neta no sentí, güey. No me Te no me rebanó. generó dolor ni nada. Pero yo lo primero que hice fue agarrarme
Le dije a mi hermana, oye, espérame tantito, me corté. Entonces te marco así. Ahorita te marco. Y ok. Y mi hermana estaba en Nayarit haciendo su residencia, perdón, su servicio. Su servicio, ajá. Porque estudió medicina. Entonces yo me tapo esa madre, voy caminando Al baño. Al baño. El Capi estaba jugando Through the Fire and Flames en experto. Ajá. Y todos están embobados con esa madre porque el güey no estaba fallando. O sea, Y yo voy al baño, güey. Cuando me quito la mano, chingo de sangre, pero mucha sangre. Y para cuando me doy cuenta, güey, ustedes ya estaban atrás de mí. Y yo dije, ¿por qué están atrás de mí? Volteo y todo el piso, alfombra. Lleno de sangre. Mi pantalón lleno de sangre, mis tenis llenos de sangre. Y dije, fuck, yo creo que me voy a tener que coser, güey. Para no hacer el cuento tan largo. Estaba mi abuelita, te veo a mi nana. Sí, no le dijimos nada a tu nana. No le dijimos nada a mi nana, me envolvimos. Fuimos con el vecino. Salimos a la calle en busca de auxilio, güey. El vecino se cruzó casualmente y ya fue de que, güey, me corté, llévame al doctor. Me llevó unas similares, el doctor de las similares, no es por tirarle hate a las similares, hay muy buenos médicos, pero ese doctor no era buen médico. No era un buen médico. Me suturó por encima de, pues me suturó la piel, pero se me había cortado una arteria, güey. Pero no sabíamos en ese momento. Yo le marqué a Lian, yo Ajá. le marqué a mi hermana y le dije, oye, me acabo de cortar, ¿qué hago? No, pues vete a que te suturen. Y me hizo énfasis mi hermana. Checa que no sea una arteria, porque si te cosen por encima, va a seguir sangrando por dentro. Entonces, si es una arteria, te van a tener que cauterizar la arteria o suturarla. Es como una mini operación. Ajá. Y yo, ok, entonces yo cuando llego con el médico, el vecino me estaba acompañando. Primero que nada, me dice, no, sí puedo hacerte, sí puedo curarte y puedo cerrarte. Dice, nomás que no tengo anestesia. Y la sutura que tengo no es la que se ocupa, pero como es emergencia, pues jalo. Yo, dale. Me dolió bien culero. Había una parte que tenía dormida porque seguramente me chingué muchas terminaciones nerviosas. Y otra parte que me dolía bien culero. Entonces, de entrada, por una parte no sentía nada y por la otra parte me ardía horrible. Ay, para no hacer el cuento tan largo, me cierra por encima. Yo le dije al médico, ¿no será arteria? Me dijo, no es arteria. Confía en el médico. Porque es el médico, obviamente. Es el médico, porque yo respeto la autoridad. Me sutura, me pone una venda, le pago mis pocos pesitos que tenía, güey. Nos vamos a la casa de vuelta. Para eso llega Alan, mi cuñado. Le pido que me acomode la venda. Cuando me quiere acomodar la venda, me la quita. No sé si voy a anexar esta foto porque es contenido gráfico, pero podría anexarla por ahí. Una bola de este tamaño, llena de sangre. Pues resulta que me siguió sangrando por dentro, pero como estaba cerrada la piel, pues no se salió la sangre. Y ya, pues para no hacer el cuento más largo, tuvimos que ir a urgencias al Hospital General. Perdí un chingo de sangre. El cirujano, cuando llegó después de 3 horas que me tuvieron esperando, les regañó a los internos que estaban ahí. Les dijo, este muchacho se les va a morir. Y yo, me voy a morir. Y ya, el resto es historia. Pero sí tuvimos muchas historias de nuestra infancia que sí nos pusimos en peligro de vida muchas veces, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando... Esto no lo hagan ustedes. Cuando nos salimos de unas carnitas y chocaste a un carro y te fuiste. Y lo distrajimos al señor, ¿te acuerdas? Esta es una historia... Y avanzamos 2 cuadras y nos subimos, o sea, nos fuimos caminando 2 cuadras nosotros y nos reconquistaste. Esa es historia no de, lo hagan, de no adolescencia. Es adolescencia, teníamos 14 años, no teníamos ni un dinero, el carro no tenía placas, no sabíamos qué hacer y fue lo primero que pensamos y actuamos. Sí, claro. Pero estas son cosas de infancia. De infancia, sí. Vamos a omitir esa historia. O era comer carnitas o era pagarle al... No, yo creo que no nos hubiera alcanzado. Nomás ¿Te acuerdas que siempre chocabas? Choqué 2 veces. Una vez cuando íbamos al Grano de Oro. Al Grano de Oro comprar cosas para una carne asada. Y le di $20 al vato. Ahí sí me detuve y le pagué. Sí, porque no había de otra. Le chocaste de frente. Pero bueno, vamos a decirle a la audiencia que si le interesa saber cosas de nuestra adolescencia, lo comente. Porque creo que en nuestra adolescencia tenemos aún muchísimas más historias que cuando éramos niños. Sí, la verdad que siento que vivimos muy buena infancia / adolescencia. Tuvimos muchísimas libertades. Creo que ahorita... Yo donde vivía antes, hacíamos casas clubs con madera. Ok, ¿de dónde sacaba la madera? El Rodrigo siempre encontraba madera en los baldíos y la traía. Agarramos las herramientas de su papá, de mi papá y en los árboles. O sea, el Rodrigo me enseñó a trepar árboles, bardas y todo eso. O sea, Rodrigo ya está casado, ¿verdad? Sí, ya va a ser papá. Ya va a ser papá. Digo... Ya es papá en el sentido de que ya lo felicité por el Día del Padre. Okay. Pero ya no es cuestión de nada para que ya okay. Su bebé nazca. Muchas felicidades, papá. Él también fue... Él de mis 5 años a los
11, 10 años que viví ahí en esa casa. En esa casa. Fue mi... Tu gran amigo. Mi gran amigo, Pato. Siempre nos peleábamos y a las 2 horas ya estábamos juntos y... Sí, pues es que... Un gran amigo y hasta la fecha sigue siendo Claro, tu amigo. totalmente. No, pues es que yo también podría dividir mi infancia en 2 etapas, güey. Cuando vivía en Otay, Ajá. que fue de mis 4 a mis 10 años, 9 años, y de mis 9 a mis 20. 20, sí. Sigo siendo niño. Porque también quiero aprovechar estos últimos minutos para contar la historia de cómo mi mamá me hizo tener amigos, güey. Haz de cuenta que yo siempre fui un niño introvertido. No por traumas ni nada, solamente a mí pues me gustaba mi soledad. Y hasta la fecha me gusta mucho mi soledad, güey. Entonces, yo en la privada donde vivíamos en Otay, era una privada cerrada, era como una U. Y había una reja, güey. Estaba chido, porque había muchos niños que jugaban en la calle. Los papás como que los dejaban libremente. Pero yo estaba mucho más chiquito. Yo de haber tenido unos 4 o 5 años, güey. Y los muchachitos que estaban en la calle, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, había unos que me doblaban la edad. Entonces, a mí, no que me diera miedo ni nada, sino que yo me entretenía mucho, güey, con mis recortes y viendo a los niños jugar. No es triste, raza. Recortes. No es triste. Te los juro que yo no lo recuerdo como un récord triste, güey. Pero yo me acuerdo que yo me asomaba por la ventana y veía a los niños jugar. Y era mi hobby, güey. En vez de ver tele, yo me asomaba por la ventana y veía a los niños jugar footbase y las traes y la chingada. Las escondidas, etcétera, ¿no? Sí, yo los veía jugar, güey. Yo me entretenía viéndolo. Era como mi televisión. Entonces un día mi mamá me cacha. Mi mamá, yo estaba así viendo por la ventana de la cocina o la del cuarto arriba, no me acuerdo bien, güey, estaba muy morrito. Pero me acuerdo que mi mamá me cacha viendo a los niños y como que se enoja conmigo, güey. Y me dice, no sé qué. Y me agarra del bracillo, güey, y me saca. Literalmente abre la puerta y me saca a la calle y les dice a los niños, él es Luis Carlos, jueguen con él. Y yo así, güey, morrito, y aparte yo estaba bien chaparrito y flaquito. Morrito así, y luego los niños como carnada, güey. Ay, mi yo pista, güey. No, güey, ya estuvo chido porque muy buen pedo todos los morros. Ese día jugamos footbase. Yo no sabía qué era el footbase, güey. Yo nunca había jugado retas de fútbol, güey. Nunca había tirado un balón de americano. O sea, yo era un niño muy de casa, güey. Era un niño... Estaba chiquito aparte, güey. Tenía 4 años. ¿Tú sabes lo que es la aspirina? Y yo el otro día estaba leyendo un artículo científico. ¿Saben qué es el cambio climático? Nah, yo sí era un niño bien pinche raro. Pero a partir de ahí mi mamá me quitó el miedo de interactuar, güey. Y me ayudó muchísimo. Porque también en la primaria sí me hacían bullying. También le comenté a mi mamá, oye, el niño me pega. O sea, yo no sabía que estaba mal, güey. O sea, sí me sentía afligido, pero... Y mi mamá, si tú no le pegas a ese niño, te voy a pegar yo. Llegué y le pegué al niño. O sea, mi mamá me... El niño, oye, ¿crees que podamos ser amigos? La verdad te pido una disculpa. Más o menos fue así, güey. Más o menos fue así. Pero te digo, tengo un fin... Nada, el culero me hacía manita de cochi, güey. Entonces yo le cuento a mi mamá que había un niño que me hacía esto y que me dolía. Y mi mamá me dijo, si no le pegas al niño... Yo te voy a pegar. Yo te voy a pegar a ti. Entonces a mí me da miedo mi mamá. No, el niño no, güey. Entonces yo dije, si yo no le pego, mi mamá me va a pegar y me duele más que me pegue mi mamá. Entonces yo al día siguiente voy a la escuela sin previo aviso, güey. Se llama Víctor el morro. Después fue mi amigo y me lo topé en la universidad. Llegué, güey, le hice así como en el hombro y le pegué un putazo. Y el güey se sacó de pedo, pero nunca me volvió a hacer manita de cochi, güey. Después nos hicimos amigos. ¿Pero no te pegó de vuelta? No, pues le pegué un putazote, güey. Le pegué en la nariz. ¿Lloró? Lloró. Ah, ok. ¿Sangró? No sangró. Ah, qué triste. No sangró. Yo tengo una historia, me acuerdo de... Iba en el Instituto Libertad 2. No lo ubico. Está en el siglo XXI. Ok. Para arriba. ¿Para allá? O sea, está el siglo XXI enfrente y acá adelantito hay una calle que sube hacia el Como cerro. Palatinos. No, es una calle cerrada, literal, hasta arriba, en el cerro, a mano derecha está. Es un colegio de monjas, católico. ¡Hola! Entonces mi apellido, ya estaba manchado por mi hermano. Ok, tu hermano dejó una mala reputación. No, yo iba en la primaria y él iba en la secundaria. Ok. Entonces, cuando mi mamá me iba a inscribir al kinder y dice, Ulises Cázares, no. Cázares. Otro Cázares. Ajá. Había la monjita que era la directora, Sí. traía a mi hermano así, porque mi hermano era un... Era Antes una sí. fichita. O sea, me acuerdo que lo habían corrido en el kinder. Lo corrieron en el kinder, lo suspendieron.
por enfadoso, porque terminaba antes de los trabajos y se ponía a molestar a los demás niños. Sí. Él tenía mucha energía, entonces lo sacan del kinder, llega a la primaria, lo corren de la primaria, regresa a los 3, o sea, y llegó otra vez a la secundaria y era como que viene otra vez Rubén, ¿no? Ajá. Entonces ya, yo era lo contrario, mi hermano era bien tranquilito, o sea, que de que me la pasaba... Es más, me mandaban notas. Su hijo debe de jugar más con los niños y cosas así, o sea, a mis papás. Su hijo es autista. Yo lloraba mucho cuando los primeros días que me dejaban en la escuela. ¿Neta? O sea, haz de cuenta que hay una historia que yo sí me acuerdo totalmente. Okay. Me acuerdo que el primer día mi papá tuvo que estar dentro de la escuela porque yo estaba llorando si se salía. O sea, de que lloraba, así de que ¿Qué? Lloraba con ganas. ¿Qué extrañabas a tu papá? No, tenía papitis, o sea, de que extrema. Ok. Entonces... Me acuerdo que una vez me dijo la maestra, tu papá se va a caer en el estacionamiento, que no sé qué. Y teníamos una camioneta que le fallaba a la banda del tiempo o algo, escuchaba como ¡ii! Cuando prendía. Ajá. Entonces ya me siento en el salón y escucho ¡ii! Mi papá se va. Empecé a llorar. Y la maestra, ¿cómo sabes que tu papá se va? Es que es la camioneta de nosotros y ese ruido hace. Se tuvo que apagar y quedar mi papá atrás ahí. No mames. O sea, así como una semana, 10 días yo creo, de que lloraba porque te dejaban en porque me dejaban en la escuela. Bueno, entiendo, güey. Yo tampoco le tengo mucha confianza a las monjitas. No, pero, o sea, era un extremo, así de que... Entonces, era lo opuesto a mi hermano. Mi hermano llegaba, dicen que llegaba hecho la mocha. A la escuela y la gente, ay, viene otra vez ¿no? De que... Entonces, tú reivindicaste el nombre de la familia. Hasta cierto punto. Porque me acuerdo que yo miraba que mi hermano hacía un montón de cosas. Y decía, se divierte un montón. Y yo tenía... Los hermanos menores de los amigos de mi hermano nos juntábamos. Ok. Entonces, una de esas, había una salida, una cerca que estaba rota hacia el cerro. Y les dije, oye, mi hermano se va por ahí con sus amigos, ¿vamos o qué? ¿Te la pinteaste? No. Era terreno también. Era receso. Pero pues te escapaste de la escuela. Y nos salimos de la escuela y cuando íbamos, ya casi llegar hasta arriba, escuchamos gritos y volteamos y venían 3 monjitas. ¡Niños, vengan para acá! Que no sé qué. ¿En qué estabas? ¿En kinder? En primero de primaria, estábamos en primaria. ahí. Y volteé a ver no, sigan caminando, no pasa nada. O sea, yo los guiaba. Okay. Hasta que llegó una monjita con nosotros y dije, ¿qué hacen aquí? Que no sé qué. Ay, el hermano de Cáceres, que no sé. Pues haz de cuenta que, de verdad, yo era un pan de Dios en ese entonces. Ajá, eres. Eso soy, pues, más en ese entonces. Ajá. Mi hermano me buscaba en la salida. O sea, yo esperaba 1 hora más porque los de secundaria salieron 1 hora más tarde porque me iba con él a la casa. Uh-huh. Entonces mi hermano no me encontraba. Y fue a preguntarle a una monja de que, oye, ¿no has visto a mi hermano? Ah, sí, está en la dirección Castillado. Y no te creo, no te puedo creer. Y sí, literal estábamos nuestros 3 amigos ahí, o sea, estábamos ahí sentados en la dirección. Duramos 1 mes castigados dentro de la dirección. Por pinteo. Receso a dirección. Salías de la escuela y en vez de estar 1 hora en la escuela, no, a dirección. Y esperaba a mi hermano, o sea, sentado un mes. Wow, qué interesantes los castigos de la escuela. Fíjate que no, yo nunca tuve pedos en la escuela. Y luego miré como una niña se descalabró una vez en educación física. Eso fue impactante para mí. Había unas canchas de fútbol rápido y era de correr de portería a portería, eran carreras, estaban haciendo. Ajá. Entonces una niña no paró y era la cancha de la portería y había un tubo en medio que... No mames. Cayó. Y un sangrerío así... Como anime. Yo, se murió. O sea, yo en mi mente... Se murió. Yo tengo una historia interesante. Haz de cuenta que... Pero no se murió. No se murió. Ahorita, solo se descalabró. Antes de que se me olvide, güey. Yo fui a 2 primarias. Una... por allá, por módulos en Otay. Y otra también en Otay, pero por la Rinconada. Ajá. De primero La Rinconada es peligrosa, ¿eh? Sí. De primero a segundo fui en una y de tercero a sexto fui en la segunda primaria. En la primera primaria yo no tuve muchos amigos. Era un niño muy raro. Pero yo ya sabía, en segundo año yo ya sabía que me iba a mudar de primaria porque me había mudado de casa y mis papás me habían dicho que me iban a cambiar a otra escuela. En fin, para no hacer el cuento tan largo, güey. El último día de mi primera primaria, no sé qué pedo. No sé cómo estuvo el rollo, tengo como el recuerdo muy vago, güey. Pero estaba jugando con un niño que se llama Juan. Se llama. ¿Juanito? No. Un niño de mi edad que se llama Juan. Estábamos jugando muy pesado, nos estábamos empujando. Yo tenía juegos muy raros, güey. O sea, yo era un niño muy raro, neta.
Vamos a jugar a que tú construyes una casa y me la vendes barata. No, pues así como pesadillo. Entonces, en una de esas, como que él me ganó, me empujó y me tumbó. Y él como que dejó de jugar conmigo y se volteó. Y mi pinche loco interior, güey, de espaldas. O sea, me pasé de lanza, güey. El vato se sentó en un mesabanco, en la parte de arriba del mesabanco, y lo agarré de espaldas y lo empujé, güey. Entonces el güey, no sé cómo estuvo el peo que giró. ¡Pum! Se pega en la cabeza. ¿Se desmayó? Se desmaya, güey. Y vi sangre, güey. Y en eso toqué el timbre de la salida, güey. Entonces... ¿Te fuiste? Yo agarro mi mochila y me peleé, güey. Me peleé. Y era mi último día, era el último día de clases, güey. Mi último día en esa primaria. Y lo olvidé. Aguanta, güey. No tuve remordimiento de conciencia ni nada. Y mi psicópata interior estaba tranquilo. Eso fue en segundo de primaria. Pasa la vida, ¿Cuántos güey. años duraste en la cárcel? No. Pasa la vida, güey. Pasa la vida, Entro a la secundaria, primero y segundo voy en la tarde, en tercero me cambio a la mañana. Primer día de tercero de secundaria, güey. Ajá, en las 16. En la 16. Te lo encontraste. Yo estoy en el receso. No sé si compré la tiendita algo. Vengo de vuelta, güey. Y en eso llega un morro. No lo ubicaba, güey. Y me dice, tú eres Luis Carlos. Y yo me le quedo viendo, güey. Y yo, ¿sí? Me dice, tú y yo vamos a la primaria juntos. Y yo, ajá, no me acordaba, güey. Y luego me dice, tú me hiciste esto. ¿Y te enseñó la cicatriz? Tenía un rajadón, güey. Y yo, tragué saliva, ¿no? Y dije, me va a matar. Y yo, ¡ay! Ya me acordé, güey. ¡Ay! Y ya, güey, pues no hubo pedo. O sea, ya habían pasado un chingo de años. Y yo, ¡oh, no mames! ¡Juan! Y tú, para dar la espalda, caminabas hacia atrás, ¿no? Y yo, orinado, güey. Me mié. No es cierto. Pues sí me cagué un poquito ya el güey. Ja, ja, ja. No, pues no mames, ¿te acuerdas? Me empujaste, güey. Me desmayé, güey. La profe fue por mí. Nunca le dije que fuiste tú. Pero luego ya no regresaste a la escuela. Dice, nomás me pusieron 2 puntadas, ¿no? Pero de ahí nos hicimos compitas, güey. Pero... ¡Wow! ¡Qué buena historia, pero, güey! güey, pude haber sido un homicida sin darme cuenta, Y yo aquí güey. contigo. Y tú aquí cotorreando conmigo, pero no, gracias a Dios, Juan está bien, nomás no puede tomar agua más que con un popote. Nada, pero estuvo... Es bien peligroso ser niño, güey. Los niños no medimos las consecuencias de nuestros actos, güey. Última pregunta ya para cerrar el podcast, porque creo que ya Ya llevamos bastantito tiempo, pero casi vamos. una hora. Sí. ¿Cuál es la música con la que creciste en tu infancia? Gracias a tus papás, obviamente, ¿no? O tus hermanas, Sí. o cuñado, Alan, que también fue parte Principalmente, me acuerdo muy bien. Es que tengo muy buena memoria ahora que lo recuerdo. Yo también. Güey. Principalmente, 2 canciones que me enamoraron en mi infancia, güey. Muy niño, güey, muy niño. Mi hermana Fabiola me lleva 16 años o 15 por ahí. Mucho más grande que yo. Y tengo de mis primeros recuerdos de la vida, güey. Una vez que le llevaron serenata a la casa a Fabiola. Pero no era serenata, era con un carro, güey. Y le subieron al estéreo y era Luis Miguel, güey. Me acuerdo que era una de romances, güey. No me acuerdo específicamente. Mi mente me ¿Sabor puede... a mí o qué? No. La media vuelta. No, eso es de... ¿Eso es romances? En la piel, ¿no? No, es romances. Romances 1 o 2. No me acuerdo, güey. Puede ser La Barca o, Okay. o cualquiera de esas, X. güey. Y me acuerdo que me gustó mucho cómo cantaba ese hombre, güey. Me enamoré de Luis Miguel. Yo dije, wow. Y la segunda canción que me acuerdo mucho de... El Sol. El Sol. De esa temporada, güey. La de... Te quiero tanto, tanto, tanto. Ajá, también se la llevaron varias veces. Mi hermana tenía mucho pegue, güey. Cada día un poco más. Esas son las primeras canciones que me acuerdo de mi vida, güey. No, es que Fabiola es una mujer guapa, o sea... Es una señora, ya una doña la Fabi. No, es una mujer. Tiene 45 años, Fabiola, güey, es una doña. Jovenaza. Pero bueno, es muy guapa mi hermanita. De Y- hecho, en realidad, toda tu familia es guapa, o sea... Somos guapos. Sí, Somos- son guapos. tenemos buena genética. Ajá, sí. Pero, ajá, esas 2 son las canciones con las que me acuerdo, las primeras 2 canciones de las que me acuerdo. Y ya de ahí, pues, mi mamá, güey. Mi mamá es rockera. Mi mamá me ponía música... OV7. OV7, es de Quiero OV7. tanto, Sí. tanto. Mi mamá me ponía The Doors, me ponía Queen, me ponía, pues también Juan Gabriel, Ana Gabriel, Pimpinela. Pimpinela. Sí. No, mi papá el Puma ponía, ¿sabes? O sea, cosas así de que... Ajá. Julio Iglesias. No, o sea, tu papá era nice. No, mi papá no escucha corridos. Ok. Ni norteño ni banda. No le gusta el regional. No le gusta el región. No. No que no le guste, sino que no es lo que no escucha. ajá, él es
baladas en español Ajá. y en inglés también porque le gusta Journey, Elo, o sea, todo ese tipo de música como más romanticona, por así Sí, decirlo. no, pues tu papá es un hombre sofisticado. Tu papá es un hombre, un caballero. Un caballero, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Ah, pues sí, no, mi mamá era rockerona, así asquerosona, así, ponía The Doors. Ah, no, mi papá también. Y lo que sea, mi jefa. Me acuerdo mucho del disco que tenía mi papá, que era de... ¿Cómo se llaman estos vatos que cantan la de The Wall? Pink Floyd. Pink Floyd. Pink Mi Floyd. papá era Pink Pink Floyd. Floyd. ¿Quién cantaba Boys Don't Cry? The Cure. Ah, pues también The Cure, o sea, como que todo ese tipo de De música. Te digo que era más romántico, como más psicodélico, romántico, así de que... ¿Tu papá qué edad tiene? 58. Ok, es que tu papá es más joven que mi mamá. Mi mamá va a cumplir 66 este año. Ya. Entonces, así Sí, mi papá es de setentero, ochentero, pues, o sea, de que... Ah, pues incluso. Más ochentero que Sí, setentero. ochentero, noventero y hasta 2000eros, yo Ajá. diría. Porque por ejemplo, mi papá. Tiziano Ferro, me acuerdo que compró el disco de Tiziano Ferro antes de que antes de que se fuera funado de México. Y por las mujeres bigotonas. Sí, o sea, se funó solo. Digo, tiene un encanto. Las mujeres con bigote tienen un encanto. No entiendo la perspectiva de Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, por eso estás funado, mijo. Sí, sí, sí. No puedes andar hablando mal de nuestras mujeres mexicanas. Digo, no está mal tener bigote. No está mal tener bigote. Pues no. Él lo dijo Pues como yo lo algo tengo. negativo. Yo he besado mujeres con bigote. Me has besado a mí con bigote. No es cierto. Pero bueno, Racita, ya vamos a cumplir 1 hora en este episodio, entonces vamos a dar cerradita. ¿Sí? Sí. Vamos a dejarles una preguntita ahí, pero clipea las preguntas, porque si no la gente Sí, no puede contestar nada. Vamos o sea, a clipear se las quedan al preguntas, final del vamos a video y ni clipear. siquiera llegan al Sí, final del sí, video. yo soy el encargado de toda la postproducción, Raza. Discúlpenme, no estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera, Entonces, pero vamos tenía que decirle a la audiencia que Evidenciarte. evidenciarte para que se Sí, sí, clipee sí, sí. esas cosas interesantes. Evidénciame Pues. las veces que necesites, porque No no, es pasa cierto. nada. No, vamos a preguntarles, pues, algo sencillo. Cuéntenos una historia de su infancia, Una historia que haya marcado su que haya marcado su infancia. Entretenida y chistosa, no hasta queremos los 10 tragedias. años, hasta los 10 años. Sí, tal vez hasta los 12. 12, pues. 12. Sí, porque a los 13 ya uno se ondea y se vuelve... Su primera canción con la que se enamoraron de un amor de primaria o secundaria. Espera, antes de cerrar, güey, ¿cuál fue la canción? Una canción con la que te enamoraste o alguna que le hayas dedicado a una chavita en la... La de Eres mi credo. ¿De quién es esa? La de, creo que son algo de un duranguense. ¿Es un duranguense? Sí, dices? eres mi Qué credo. desagradable. Capaz de la Sierra. Capaz de la Sierra. No lo he escuchado, güey. ¿Cómo no? Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame Ah, fuerte. ya. Sí, no soy el mismo. Ah, muy buena, güey. Oye, muy romántica. Yo siempre he sido romántico, o sea, tú sabes que siempre de que Camila, Sin Bandera, Ya la primera canción que le dediqué a una chavita fue la de... Esta de Juanes. Master of Puppets, ¿no? No, de Juanes, güey. ¿Cuál? La de... Tengo No, la no, camisa no. negra. Espera, güey. Entre los dos esta canción, la verdad, me estoy volviendo a enamorar. Ah, esa canción. por ti. Esa, ay, Sí, güey. qué cringe. Gotas de... lluvia. lluvia. Algo así, gotas Sí, de lluvia dulce, algo Ajá, así. esa, güey. Esa fue la Algo primera así, sí, canción. sí. Pues, Rosita, respóndanos esa pregunta. Y Capaz de la Sierra God. Y a una historia que haya marcado su infancia. Y chance y la leemos en el... Si quieren segunda parte, la neta tengo un putero de historias para contar Sí. de mi infancia. Historias que les marcaron la infancia. Canciones que dedicaron o les dedicaron. Ujú, de niños. De niños. Ajá. Y Su juguete su favorito. juguete favorito. Su juguete favorito. Ahí lo dejan en los comentarios. Voy a clipear a esta madre específicamente para que nos los dejen. Escríbanlo. Y si hacemos una segunda parte de nuestras cosas de la infancia, pues ahí las leemos. Claro. Pues gracias, papito, por participar el día de hoy. Y Nos vemos en la próxima. nos vemos en la próxima. Bye bye.